Ushuaia, conexión óptima entre la Antártida y el mundo. Lema y consigna fundacional de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur, que expresa claramente nuestra concepción estratégica como puerta de entrada al continente blanco. Hablamos del último confín habitado, la última frontera. Somos una provincia antártica, una provincia bicontinental, potencialmente la más privilegiada puerta de entrada del hemisferio sur y una genuina y activa comunidad circumpolar. Somos los ojos y los oídos de lo que ocurre en la Antártida, y tenemos muchas décadas observando atentamente la evolución del sistema del Tratado Antártico, y en especial cuál es el rol trascendental de las puertas de entrada en el entramado económico y operacional del sistema. Como escuchamos a menudo, se suele hablar con afecto de Tierra del Fuego como un lejano rincón de la patria, pero nosotros nos tomamos muy en serio que somos el centro geográfico del país que debemos consolidar, dado que estamos en una ubicación equidistante entre la Quiaca y el Polo Sur. Brevemente, para comenzar, vamos a describir el valor de situación de Tierra del Fuego en escala geopolítica y geoeconómica. Sobre el sistema Atlántico Sur-Antártida gravitan fuertes intereses estratégicos y económicos internacionales, muy diferentes al valor de situación de cualquier otra provincia argentina, en especial por la proyección a la Antártida. En tanto que sabemos que el Ártico es una gran masa de hielo que flota sobre el océano, la Antártida es un continente con dimensiones equiparables a las de Europa, que además de un activo motor del clima del planeta y a la vez uno de los ambientes más frágiles y sensibles, contiene recursos minerales de alto interés estratégico, así como la mayor reserva de agua dulce del mundo. Y por eso, el crucial valor ambiental, científico y económico, que está llamado a adquirir una gravitación geopolítica cada vez mayor en las próximas décadas. De ahí el valor fundamental de Tierra del Fuego como gateway, o sea, como puerta de entrada mundial a la Antártida, y la impostergable necesidad de desarrollar su potencial, su proyección, influencia y gravitación circumpolar. De más está decir que es precisamente lo que están haciendo tanto el Reino Unido en su ilegítima e ilegal ocupación de Malvinas, como Chile, que trabajan activamente por la proyección territorial hacia el sistema Atlántico Sur-Antártida. Por eso es que entendemos que resulta imperativo consolidar la proyección circumpolar de Tierra del Fuego mediante un fuerte, ansiado e imprescindible apoyo del Estado Nacional argentino. Veamos ahora lo siguiente. Hay 193 países reconocidos por las Naciones Unidas. Hay más de 1 millón de ciudades y pueblos a lo largo y ancho del mundo, pero solo hay 5 ciudades que tienen el privilegio de funcionar a nivel mundial como gateways, es decir, como puertas de entrada al continente blanco. Ellas son Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Hobart, en Australia, Christchurch, en Nueva Zelanda, Punta Arenas, en Chile, y Ushuaia, estando solo a 1000 kilómetros, por lo cual, como verán, es la más cercana. Y hay que subrayar que las puertas de entrada han adquirido una centralidad estratégica y cada vez será mayor su protagonismo e influencia al actuar como interfaz necesaria para que la comunidad mundial pueda acceder al continente blanco en las condiciones más eficientes. Por su posición relativa, Ushuaia es claramente la más favorecida, sumado a ello porque está frente a la península antártica, que es donde hay más bases internacionales, más actividad científica internacional y más actividades permitidas. Pero además de la inmejorable posición relativa, tenemos otras grandes ventajas comparativas en forma exclusiva, porque contamos con el único puerto natural protegido de aguas profundas en la zona, contamos con un aeropuerto internacional habilitado para todo tipo de aeronaves, donde han operado incluso el Concorde, el Antonov, que es el avión de cargas más grande del mundo, así como el Jumbo y otras aeronaves comerciales de gran porte. Contamos con una ciudad y una provincia soporte con gran capacidad de abastecimiento y atesoramos un capital humano
altísimamente calificado, con investigadores científicos de gran trayectoria y prestigio internacional, calificados especialistas y docentes académicos, profesionales, técnicos, etc. Y un sector privado sumamente dinámico y competitivo. Por todo esto, Ushuaia es clara y potencialmente la más favorecida, pero paradójicamente la menos desarrollada. La realidad, mal que nos pese, es que, salvo en turismo marítimo, que logramos un claro liderazgo desde los fines de los años 90, en los últimos 20 años Chile ha hecho todos los deberes para consolidarse como país puente logístico a la Antártida para la principal actividad consagrada por el Tratado Antártico, que es la actividad científica, captando para ello alrededor de 24 programas internacionales que operan desde Punta Arenas en link con el Aeródromo Marsh en la base chilena Frei Montalva. Programas que tienen a Punta Arenas como puerto hogar o base de operaciones. En tanto que en Ushuaia recibimos un par de veces por temporadas al rompehielo argentino Almirante Irízar, pero que tiene puerto hogar y base de operaciones en Buenos Aires. Y también recibimos a los buques polares de España y de Brasil, ¿sí? Pero que tiene como principal base de operaciones a la Antártida a Punta Arenas. Asimismo, desde Punta Arenas operan alrededor de 200 vuelos por temporadas al Aeródromo Marsh, servidos por Aerovías DAP, que es una empresa privada chilena cumpliendo operaciones logísticas y turísticas. También se registran vuelos a la pista de hielo azul en lo profundo de la Antártida, operada por compañías privadas internacionales como Islander o Volga, con aviones de gran porte. En tanto que desde Ushuaia no se ha permitido la operación de ningún vuelo privado a la Antártida, y solo el último año se han autorizado 2 vuelos de prueba a la empresa Fueguina Heli Ushuaia, que los viene gestionando hace más de 10 años. Por todo esto es que en la percepción internacional, salvo en lo que es turismo marítimo, está altamente instalado que el país puente a la Antártida es Chile y no Argentina. Y objetivamente debemos reconocer que Chile ha hecho un gran trabajo y ha logrado desarrollar una enorme brecha competitiva y de posicionamiento global. Según las estimaciones de la Fundación Finnova, esos 24 programas antárticos internacionales estarían dejando ingresos anuales por unos $500 millones al ecosistema de Punta Arenas y Magallanes. En tanto que en Ushuaia, en el segmento científico-logístico, el número es prácticamente irrelevante en comparación con las otras puertas de entrada. Y lógicamente nuestro objetivo es revertir tan inconveniente situación, desarrollando las acciones necesarias para hacer valer el potencial que tenemos en Ushuaia como gateway, o sea, como puerta de entrada, y salir a competir en forma responsable y activa por el mercado antártico internacional. Oportunidades. Como todos saben, el Tratado Antártico, en su artículo 2, consagra la libertad de investigación. Pero otro de los mandatos que resulta especialmente funcional a nuestros intereses como puerta de entrada es el principio de cooperación internacional para facilitar la investigación científica. La Antártida funciona como un gran laboratorio natural de la humanidad, donde se realizan investigaciones en múltiples campos de la ciencia. Y una temática que tiene especial atención es la temática ambiental, por las alertas polares, que son estos fenómenos en progreso, que no hay tiempo de explicar ahora, pero que generan gran preocupación en la comunidad científica mundial por su impacto justamente en el clima y la vida en el planeta. Sin embargo, ya pueden advertirse señales enfocadas a la explotación de sus recursos naturales. Pero se topan con el artículo 7 del Protocolo de Madrid, el Protocolo al Medio Ambiente, que prohíbe expresamente la exploración y explotación de recursos minerales, salvo para investigación científica. Habrán oído hablar del año 2048. Bueno, no es que vence el Tratado Antártico no tiene vencimiento, pero sí está el artículo 25 del Protocolo de Madrid, sí que establece una instancia de revisión a los 50 años de haber entrado en vigor, y eso se va a cumplir en el año 2048. Por ello puede inferirse que podrían surgir posiciones favorables
a revisar o flexibilizar tales restricciones para echar mano a tales recursos. Pero al mismo tiempo es previsible que otros estados y numerosas organizaciones ambientales sostengan la necesidad de preservar el régimen vigente de protección al continente. ¿Y cómo se dirime entonces ese tema? Bueno, seguramente será en el seno del Tratado Antártico, donde hoy existen 58 estados parte, o sea, países, 29 son consultivos, o sea, que hacen ciencia y tienen voz y voto, o sea, tienen decisión en la gobernanza, la importancia de ser consultivo, y hay otros 29 países no consultivos que no hacen ciencia y que participan como invitados. Por eso es que, ya sea por estar a favor de una flexibilización o en contra, va a haber países que van a querer ser parte consultiva, justamente para tener voz y voto. Pero ¿qué pasa? Para ser consultivo, ¿sí? El artículo 9 del Tratado Antártico plantea que hay que demostrar el interés, ¿sí? Haciendo una actividad científica sustancial. Pero, ¿cuál es el problema de cumplir con este artículo? Básicamente la distancia, la complejidad logística enorme y costos siderales, ¿sí? Que implica traer todo del otro lado del mundo. Imagínense lo que es movilizar aviones, helicópteros, buques, plataformas, vehículos tripulados, no tripulados, logística, campamento, alimentación, etcétera, 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 del otro lado del mundo. Eso desalienta a muchas organizaciones científicas, ¿sí? A universidades o países que estarían interesados en hacer investigación en la Antártida, pero bueno, que justamente no pueden afrontar semejantes costos. Pero resulta que Argentina cuenta en la misma antesala de la Antártida, con la puerta de entrada más cercana, más favorecida, y cuenta con gran parte de lo que necesita la comunidad antártica internacional. Y otra extraordinaria ventaja es el clamor internacional de los últimos años, tanto en el seno de las Naciones Unidas como en el sistema del Tratado Antártico, por reducir la huella de carbono y el kilómetro cero, que no se aplica solo a alimentos, sino que se extiende a otros rubros, y que en nuestra condición de puerta de entrada más cercana nos deja en inmejorables condiciones competitivas. Comenté al principio que somos los ojos y los oídos de lo que pasa en la Antártida y que estamos muy atentos a lo que pasa en otras puertas de entrada, así que ahora vamos a comentar un poquito cuál es el impacto económico, ¿sí? Tanto en Christchurch como en Hobart como en Punta Arenas. En su último informe, Nueva Zelanda reporta 95 millones de dólares estadounidenses que entran al ecosistema de Christchurch por servicios antárticos y 197 millones de dólares en Canterbury, que es la región como si fuera Tierra del Fuego. En el caso de Nueva Zelanda, la logística internacional la brinda la Christchurch Antarctic Network, que es una corporación de empresas privadas con aportes académicos, científicos y de otras organizaciones, y un gran apoyo del Estado. En el caso de Australia, reporta ingresos por más de 100 millones de dólares en Hobart y en la isla de Tasmania. La logística internacional en este caso la maneja la Tasmanian Polar Network, que es una organización con más de 50 miembros, la mayor parte empresas privadas, pero también en articulación con organizaciones científicas, académicas y un fuerte apoyo gubernamental. Y como ya vimos, en Punta Arenas se estiman ingresos de alrededor de unos 500 millones de dólares. La logística internacional la maneja APAL, que es una organización de empresas privadas, más de 30 servicios especializados. Ofrecen transporte aéreo y marítimo, soporte en el terreno y operaciones, y bueno, todo tipo de suministros. Es muy interesante analizar cómo hizo Chile para lograr este posicionamiento. Un claro y notable punto de inflexión fue en 2003, cuando el presidente Lagos decide trasladar el Instituto Antártico Chileno a Punta Arenas. Hasta ese momento, en Ushuaia habíamos consolidado el liderazgo absoluto en el segmento de cruceros antárticos y estábamos cabeza a cabeza con programas científicos y logística internacional. Según puede verse en informes oficiales, el objetivo de esta movida fue capitalizar la posición estratégica de Punta Arenas como puerta de entrada,
consolidar a Chile como país puente a la Antártida y fortalecer la matriz socioeconómica de Magallanes. Rápidamente las Fuerzas Armadas se alinearon con esta nueva visión estratégica y en un reportaje al comandante de la Tercera Zona Naval declara que por muchos años se nos hizo cargo en el sentido que una presencia eminentemente militar se contraponía contra los intereses de desarrollo. La Marina analizó esta situación, la entendió y realizó una reorientación de la naturaleza de sus funciones, estableciendo un rol que implica apoyar a las iniciativas privadas, facilitando el accionar de empresarios. Pero mucho más contundente aún, el comandante en jefe de la Armada de Chile, en un seminario sobre las potencialidades de la región de Magallanes, planteó la necesidad de delimitar los espacios de complementación, de cooperación y de competencia con Argentina. Y subraya que como Ushuaia está a 2 días menos de navegación a la Antártida, se hace imperioso un esfuerzo mancomunado por potenciar a Puerto Williams como puerta de entrada a la Antártida, con lo cual queda claro que hacen uso de la legítima opción de competir con estas dos ciudades por el posicionamiento antártico. Y, con la consistencia que los caracterizan, avanzan con una serie de obras justamente para alcanzar su objetivo. Ni que hablar con Punta Arenas, donde aparte de los 3 muelles logísticos, APAL y otras fortalezas, están desarrollando el Centro Antártico Internacional de Chile para el Mundo, una inversión de $100 millones, con el objetivo de consolidarse como el capital mundial de la Antártida. Un gran acierto de Chile fue consolidar el link aéreo entre Punta Arenas y el aeródromo Marsh, en la base Frei Montalva, en la isla 25 de Mayo. Esto les permitió consolidar al aeródromo Teniente Marsh como el principal hub aéreo internacional en la Antártida. Y si se fijan, salvo las bases Artoski y Bellinghausen, que son anteriores, todas las demás bases internacionales se instalaron luego de la inauguración del aeropuerto, en 1980, y dependen operativa, logística, política y geopolíticamente de la base chilena. Más allá de las cuestiones políticas y geopolíticas que no nos competen, aunque entendemos perfectamente las implicancias, para nosotros son bases que necesitan suministros y que nosotros como puerta de entrada más cercana no podemos proveer. Por eso es que tenemos una gran expectativa que la base conjunta Petrel se consolide como una plataforma operativa para el reposicionamiento de Ushuaia como puerta de entrada para los segmentos científicos, turísticos y otras actividades permitidas, que será en la medida que se maneje con los estándares, con los criterios y con la lógica que impera en el sistema del Tratado Antártico, tal como lo hacen Nueva Zelanda, Australia y Chile. Bueno, para ir finalizando, en materia de infraestructura estratégica y por todo lo expuesto, creemos mandatario impulsar el proyecto insignia de la provincia, Área Antártica Internacional de Ushuaia, que no solo está previsto en 2 leyes provinciales y cuenta con un amplísimo historial de convenios, acuerdos con nación, declaraciones de interés, sino que fue incluido en el Plan Estratégico Argentina del Bicentenario por el Gobierno Nacional e incluso fue ofrecido a la comunidad científica global en ocasión del 4º Año Polar Internacional. El proyecto fundacional de 1993 propone consolidar a Tierra del Fuego como una plataforma operativa, logística, científica, académica y cultural para el mundo, y transformar a la península de Ushuaia en una plataforma logística imbatible e indispensable para consolidar a Ushuaia como conexión óptima con la Antártida. Desarrollando para eso un sistema multimodal altamente funcional y versátil, articulando el aeropuerto internacional con un muelle logístico y una zona franca antártica unificada para la demanda nacional e internacional, complementada con la plataforma científico-académica en el CADIC y la Universidad de Tierra del Fuego, un parque temático antártico en Bahía Golondrina y un taller de reparaciones navales. Y en materia de gestión
del Área Antártica Internacional, sostenemos la propuesta que se le hizo en su momento al Poder Ejecutivo Nacional. La idea era conformar Solantar, Soluciones Operativas y Logísticas Antárticas Argentinas, una empresa mixta, nacional y provincial. Se propuso un proyecto de máxima, adoptando un modelo similar al de INVAP, pero de especialización circumpolar y antártica, con un directorio integrado por la Cancillería, Defensa, Ciencia y Tecnología y la provincia. Los objetivos: desarrollar la autonomía operativa que mencionamos, puesta en valor de las ventajas comparativas, desarrollar ventajas y fortalezas competitivas y, por sobre todo, articular factores dispersos y disociados y conjugarlos con sentido estratégico. El desafío no es que cada sector avance por separado. La provincia, el Estado Nacional, las Fuerzas Armadas, el sistema científico-tecnológico y el sector privado, sino lograr la convergencia de los objetivos y las mejores capacidades en una estrategia común. Solo mediante una acción coordinada podremos revertir una situación extremadamente inconveniente y aspirar a un liderazgo acorde con la posición geográfica, las capacidades y la vocación antártica de Tierra del Fuego y de Argentina. Los roles. En el caso de ciencia y tecnología, aportar sus instalaciones, como el CADIC, laboratorios y el recurso humano altamente calificado en la zona. En el caso de la Cancillería, un apoyo fundamental para identificar y captar universidades, centros de ciencia, programas de partes consultivas y no consultivas que tengan interés en hacer ciencia, pero se vean desalentados por las complejidades logísticas y los altos costos que significa operar desde lugares remotos. En cuanto a defensa, y particularmente del COCOANTAR, la participación no debe limitarse al apoyo operativo, sino participar activamente en la planificación estratégica y en los beneficios derivados de la captación de programas antárticos internacionales. Asimismo, debe aportar a Solantar la vasta y reconocida experiencia en materia de navegación, de operaciones aéreas, logística polar y sostenimiento de campañas, de manera que los 122 años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en la Antártida no sean solo un eslogan, sino que se traduzcan en una sólida fortaleza competitiva. Y en el caso de la provincia, todo lo que ya mencionamos que puede aportar un sector privado sumamente dinámico y competitivo, así como la infraestructura y dependencias provinciales. Desde la visión y expectativas de una provincia indiscutiblemente antártica, de una comunidad genuinamente circumpolar, y a efectos de consolidar a Ushuaia como conexión óptima entre la Antártida y el mundo, es que concebimos al Área Antártica Internacional de Ushuaia como la nave insignia de un efectivo posicionamiento de Tierra del Fuego y de la Argentina en el escenario Atlántico Sur Antártida, y a Solantar como su cerebro y centro de comando. Y hoy más que nunca, con el claro objetivo de revertir tan inconveniente situación en escala tanto geopolítica como económica. Y procurar el liderazgo, bregando por un posicionamiento que nunca debimos haber resignado, que debemos consolidar y que de la forma más sólida para lograrlo es articulando las mejores capacidades disponibles con sentido estratégico, respondiendo eficientemente asimismo a los estándares, a los criterios, a las tendencias y a la lógica que imperan en el sistema del Tratado Antártico, para que nos encuentre sólidos y bien parados frente a la evolución del sistema y de cara a posibles desenlaces.